¿Qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero, te doy la bienvenida a este canal y ahora vamos a analizar una consolita de la que estoy súper contento, le he sacado una raja como no tienes idea. Es la Powkiddy V90, es ideal para jugar juegos tipo portátiles, el Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear. Bueno, es una maravilla, le he sacado una raja, un partido increíble. Es una consola de muy bajo costo, es una consola barata. Tiene un rendimiento muy pequeño, la verdad. Dicen que se puede jugar hasta PlayStation, pero la verdad es que no tienen muy buen rendimiento. Inclusive, ya con los de Super Nintendo empieza ya a fallar. Pantallita hermosa, de una pantallita IPS, que bueno, se ve increíble. Vamos a verla, vamos a hacer el unboxing y vamos a analizar si vale la pena hacerse de una de estas o no. Acompáñame. Bueno, primero que nada vamos a ver la información de la consola. Es un sistema operativo en base de Linux, tiene una pantalla de 3 pulgadas, la CPU es un ARM 9, la batería es de 1020 mAh, lo cual dice que dura unas 2 horas y media, unas 4 horas. El tamaño es de 79 milímetros por 76 por 23. Bueno, pues vamos a revisar la cajita, primero vamos a analizarla. Nos damos cuenta que no viene en ningún lugar la marca Powkiddy, solamente pues debe de estar en chino seguramente. Aquí nos dice que es la versión amarilla de 64 GB, pero bueno, ahorita les voy a comentar algo que me pasó, muy desagradable. La cajita pues no está tan mal, está muy pequeñita. Aquí nos dice los botones, cuáles son los botones que contiene, un código de barras y pues nada más. Sistema operativo de 64 bits, bueno, esto porque es como todas estas consolitas chinas que han estado saliendo, son sistemas operativos de Linux. Lo primero que nos encontramos es este letrerito que nos advierte de que tenemos que apagarla presionando el botón de Select la cosa. Bueno, aquí tenemos este plástico chinoso, como siempre dicen, el preservativo chinoso. La consolita, ahorita la vemos con detalle. Y aquí en la parte de abajo, pues nos viene un cablecito tipo C y un súper básico instructivo en florido chino y en inglés. Bueno, pues aquí tenemos la consolita que vemos que dice Powkiddy. Es prácticamente del tamaño de una Game Boy Advance SP, casi, es un poquito más pequeña. Aquí tenemos de este lado el volumen, que es de ruedita. Para los más retro puede que les guste. Aquí tenemos la entrada de audífonos, el jack, y la de carga. Y también para conectarla a la computadora, ya que pues podemos transferirle juegos, ¿no? La mayoría de los juegos que vienen pues deben de ser chinos, una cosa así. Aquí tenemos la tarjeta de memoria, que bueno, lo que me pasó es que no me vino incluida, por lo tanto no arrancaba, ya que el sistema operativo viene instalado aquí. Yo en este caso le puse una de 32 GB. Eso sí, si te haces de una de estas, yo te recomiendo que te hagas de una tarjeta, por ejemplo esta es Kingston, una SanDisk o algo que sea de algo de marca, ya que estas que vienen la verdad son súper chafas. Tenemos el botón de Power que se desliza, R2, L1, L2, y pues están bien, están cómodos. Muchos se quejan de que están flojos, de que es como una maraca, pero es tan poquito la verdad. Y bueno, la bisagra, que hasta eso está de buena calidad. Tenemos esta chulada de consola. Y bueno, nos tomamos con una peculiaridad, que tiene dos bocinas. En esta parte tiene un botón LED, apenas si se llega a apreciar, eso cuando está prendida. Tenemos el botón de Select, el de Start, Y, X, B y A. La misma disposición de los de Game Boy Advance original, pero agregándonos estos dos y estos dos. Ya que se supone que este sistema pues funciona hasta PlayStation. Sin embargo, jalan muy mal los juegos. El tacto de los botones y de la cruceta es bastante bueno. De hecho, me gusta más que el original porque estos son de gomas conductivas y no son tan cliquis. Aquí oímos. Y bueno, se supone que para apagar la consola hay que dejar presionado el botón de menú y Start. Y ya, entonces apagamos esto. Bueno, como comentaba, no supe cómo era el sistema operativo original, ya que pues no me vino la tarjeta de memoria. Tuve que descargar un sistema operativo, un custom firmware del grupo Millo. Vamos a prenderla y vamos a checarla. Aquí nos prende esta bonita pantalla como si fuera un Game Boy normal. Bueno, es una verdadera chulada jugar en esta. Este sistema te permite incluso que pongas más emuladores de los que originalmente vienen. Aquí viene Game Boy,
bueno, aquí está Game Boy Color, Game Boy normal, Game Boy Advance, Nintendo, Super Nintendo, este es Sega Master System, Sega Mega Drive, o bueno, Sega Genesis, Atari, Atari Lynx. Yo la verdad dejé la mayoría de portátiles, los de MAME para jugar algunos de arcade, este de Final Burn, que también es para juegos de arcade, el de Neo Geo, Wonder Swan, PlayStation. También viene MSX2 y MSX original, que pues son unas computadoras retro que no llegaron a América. El Neo Geo Pocket, que en el sistema operativo original se supone que jalaba muy mal, aquí funciona muy bien. Ya le borré varios, por ejemplo el de Amiga y varios que no me interesaban. Quiero enseñar algo muy importante. Voy a apagarlo, dejo presionado este de menú y el de Select, y se apaga. Y aquí lo apagamos, porque si no se drena la batería. Algo que les quería mencionar muy interesante es esto. La batería que nos viene es una china súper chafa, si se acuerdan. Si eres de mi edad, te acordarás que pues estas baterías son las que usaban los Nokia, nada más que pues como es china es una verdadera porquería, solamente son 1020 miliamperes. Y yo lo que hice fue que compré esta, también es china, pero tiene la maravilla de que es de 2450 miliamperes. Entonces, mientras que con esta te duraría unas 2 horas más o menos jugando continuamente, esta pues desde que la cargué me ha durado más o menos unas 8 o 10 horas. Porque bueno, no los he jugado de corrido. Vamos a prenderla de nuevo. Aparte esta batería me costó 89 pesos ya con el envío incluido. Bueno, vamos a prenderla y vamos a ver aquí cómo enciende el botoncito. El LED apenas si se nota. Vamos a ver un poquito el funcionamiento de la consola con algunos de los emuladores. El volumen está bastante alto, Ahora sí que te vas a los ajustes, donde vas a ajustar el brillo. Aquí, por ejemplo, si aprietas el botón de menú, se suspende solamente estando en estos menús. Ya sea que aprietes Start o aprietes nuevamente el de y ya enciende. Eso es una maravilla. Si nosotros presionamos los botones R1, nos va a mandar a otro menú. En este menú tenemos unos juegos que ya vienen incluidos. Y son juegos, por ejemplo, que sí existen. Por ejemplo, está Outrun, Cave Story. Este no lo conozco. El de Doom. Son varios juegos tipo Amstrad o tipo muy muy antiguos. Otro Doom. Chocolate Doom. Y bueno, se agradece que vienen estos jueguitos. Se supone que jala también el Beat of Rage, pero la verdad no lo he logrado hacer que funcione. Hexen. Este es como si fuera, ya saben, el Flappy Bird. Y bueno, varios jueguitos ahí. King of Fighters, pero pues son versiones que han hecho algunos fans. Por ejemplo, el de Mr. Driller. Hay uno que me gustó mucho. Este es el Open Board, perdón. Yo les dije Beat of Rage, pero es que sí se llama un juego, perdón. Es Open Board. Bueno, aquí vienen varios. Quake. Ese sí no jala nada bien. Recuerdo que viene Wolfenstein. Bueno, vienen varios jueguitos ya instalados con este programa. Les voy a dejar en la caja de comentarios, en el mensaje fijado, para que puedan descargar el custom firmware en caso de que se interesen por hacerse de una de estas consolitas. Este de Tetris está buenísimo porque trae un collage de músicas de Tetris super clásicas. Está increíble, es muy similar al Tetris de Nintendo DS. Aquí tenemos pues las configuraciones que son muy importantes ponerlas. Tenemos los lenguajes, pero bueno, no le voy a mover ahí. La fecha, el tiempo que se apaga la pantalla. Aquí le pueden subir al volumen, la luz. Tiene también varios shortcuts para que uno pueda pues hacer varias funciones, ¿no? Por ejemplo, para salvar y esto. En este caso tenemos aquí un lector de libros, una calculadora. Esto que es como para comandos, la verdad no estoy familiarizado qué sea. Pues un reproductor de música, un reproductor de videos. Pues esto no sé qué sea, parece como MS2. Pues varias cosas aquí que la verdad yo no creo usarlas jamás para navegar aquí por todos los archivos. Que bueno, vámonos a lo importante que son los juegos. Vamos a ver cómo funcionan. A mí lo que me encantó con esto es que aparte de que puedes ponerle tú las ROMs que tú quieras, puedes customizarlo por carpetas. Por ejemplo, vamos a poner el Tetris.
y tenemos la pantalla como si fuera la original de Game Boy. A mí me encanta. Sin embargo, te puedes ir al menú. Tienes aquí Settings y puedes poner si la pantalla esté escalada o sea, si esté completa o esté escalada, si esté la pantalla mono, que tenga varios filtros. No lo voy a cambiar, pero bueno, aquí por ejemplo podemos jugar y si lo hacemos así, tenemos el save y el load para cargar nuestros estados en el momento que nos quedamos. Tenemos varios y ahí seguimos jugando. Aquí por ejemplo yo ya estaba en el nivel 4, ¿no? Para salir, presionamos menú, quit. Tarda un poquito porque la lista que yo le puse son de listas de juegos casi completos. Aquí podemos con L y R subir, bajar para buscar, o con la flecha hacia acá, también es una manera rápida de buscarlo. Acá por ejemplo tenemos el Game Boy Color, por ejemplo vamos a poner este Bomberman. Es una verdadera delicia jugar con esta consolita, ya que pues te da una resolución súper buena. O sea, esto está increíble, está súper bonito. Es una consola que te cuesta 500 pesos, ya con el envío incluido, promedio, un poquito más barato, un poquito más caro. Puedes estar al pendiente de las ofertas, de los descuentos. Y para un regalo, para un compañero, para un amigo, para la novia si es gamer. Bueno, aquí la maravilla por la que yo lo compré realmente, para jugar juegos de Game Boy Advance. Aquí tenemos esta belleza del Metroid Fusion, que jala increíble. Aquí tienes el save normal. O también puedes hacer aquí el load. Y bueno, pues aquí yo ya me voy a quedar en esta parte. Aquí tenemos el emulador de Nintendo, que también pues es una maravilla. Jala muy bien. Ahora aquí por ejemplo tenemos estos letreros que nos dice que con la X nos vamos al folder hacia arriba. ¿Por qué dice eso? Porque si lo presionamos nos vamos al menú de donde están los ROMs. Y nosotros estábamos por ejemplo en la carpeta de Nintendo. Aquí NES. Selection, por ejemplo yo tenía mis juegos ya seleccionados. Y tengo unos de NES hackeados. Entonces por ejemplo aquí tenemos un hack de los Goonies, pero como si fuera de Mario Bros. Bueno, obviamente está muy difícil grabar aquí y jugar al mismo tiempo. Nos regresamos al menú. Vamos a probar ahora los de Super Nintendo. He de decir que jalan bastante regular. La verdad es que no funcionan muy bien como uno quisiera, estos de Super Nintendo. Juegos muy sencillos, los jala bastante bien. Juegos que utilizan el chip FX, por ejemplo Star Fox o Super Mario Land 2, bastante mal. Aquí vamos a notar inclusive con el audio como tartamudea. Ahí se nota la ralentización que tiene. Y pues no, la verdad es que no es muy jugable esto. Tal vez juegos más sencillitos, pues sí son un poquito más disfrutables. O sea, esto pues sí, da pena la verdad. Pensando que es una mini consola pues de muy bajo costo, es sencillita, como decía, pues es para juegos muy sencillos. Y bueno, pues aquí vemoslo. No, está terrible. Y bueno, en general, todas las consolitas funcionan muy bien.
Yo, por ejemplo, no le he cargado juegos de arcade porque no me interesa. Para eso, pues compré una bar top que ya viene en camino, que también voy a hacer un videito para que la vean. PlayStation, que es el tope, los que más, digamos que lo más alto que jala, la verdad es que no funcionan muy bien. Miren, yo ni siquiera ya le borré los juegos que le había probado, porque la verdad, pues no. Y bueno, pues espero que te haya gustado esta pequeña reseña, este análisis de esta consolita sencillita, pero bastante, bueno, a mí me ha dado una cantidad de horas, sobre todo cuando salgo, que tengo que andar en el metro o algo. Voy a dejar los enlaces en caso de que te interese hacerte de una para instalar el sistema operativo. Si quieres que te enseñe cómo instalarlo, con muchísimo gusto voy a hacer un video mencionándolo, o bueno, mostrándolo cómo lo instalamos, que es de la manera más sencilla. Pues gracias y hasta un próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.